tiempo, Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tocaron tierra en Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto, y los que lo tocaban se ponían sanos. Palabra del Señor. Una de las notas que caracteriza la vida pública de Cristo, esos 3 años en los que Jesús, dice el Evangelio, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal, es que Jesús hace milagros, sobre todo a aquellas personas que tienen fe. Es decir, que están por una parte necesitadas, están enfermos, pero por otra parte confían en Dios, creen que Jesús es el enviado de Dios Padre. Y fruto de esa confluencia, por una parte, de la necesidad de sanar, estás enfermo, y por otra parte, de la fe, de la confianza en Cristo como el Mesías, se produce el milagro. En la época que nos ha tocado vivir a nosotros, es una época donde, desgraciadamente, la fe brilla por su ausencia. No solo porque cada vez somos menos los que practicamos, sino porque la fe que implica confianza en Dios ha desaparecido. Dios para muchos no existe. Tienen ídolos, pero no creen en el Dios del que nos hablaba la primera lectura, el Dios creador, el Dios que hace que surja el universo de la nada, el Dios que crea porque ama y que porque ama pone en la creación una serie de normas físicas, biológicas, también morales, para que la creación funcione adecuadamente. No creen en Dios, tienen ídolos, podrá ser en muchos casos el disfrute, el placer, pero sin embargo no creen en la presencia o la existencia del Todopoderoso. Ante esta ausencia de Dios se produce lo que los teólogos denominan la ceguera moral. Vivimos en un mundo ciego, un mundo donde se aprueban leyes desconcertantes a poco que uno tenga conciencia. No solo la ley del aborto, la Iglesia lleva luchando contra el aborto muchísimos años, pero muchísimos. Yo recuerdo ser un niño y mis padres, a los que no les gustaba ir a manifestaciones, sin embargo, sí iban a las manifestaciones en contra de la ley del aborto que en aquel momento aprobó Felipe González. Y como eso, otras muchas cosas. La ley del aborto, el divorcio que favorece la ruptura matrimonial, porque evidentemente habrá casos donde fracasa la convivencia y habrá que atender a esas personas. Pero el divorcio es una ley que promueve el divorcio. El divorcio es una ley, por ejemplo, el divorcio exprés, que se salta el tiempo de reflexión y que concede ese divorcio de una forma exprés en unos meses, en 3 meses. Has evitado que las personas reflexionen, que las personas valoren lo que han hecho, que sientan cómo experimentan este tiempo de ruptura. La ley ahora de la que se habla, esta ley trans, donde se quiere aprobar que un menor de edad, de 16 años, sin un informe médico y sin el permiso de sus padres, pueda decidir cambiar de sexo. Y uno dice, ¿pero en qué sociedad estamos? Estamos en una sociedad ciega. El enfermo que buscaba a Jesús, al que le llevaban para que le dejara tocar el manto, era consciente de su enfermedad. La peor lepra que padece nuestra sociedad es la ceguera. No es consciente de su enfermedad, porque no tiene conciencia, porque ya la verdad no existe. Se ha echado tanta tierra sobre ella que al final no ilumina, que al final ya no dirige nuestros pasos. Pero no tengo una visión derrotista, al contrario,
tengo una visión de confianza absoluta en Dios y en la Iglesia. Y creo que nosotros, como cristianos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad parte, en primer lugar, de nosotros, que sí tenemos fe, que sí tenemos conciencia, que distinguimos el bien del mal, luchar por ser fieles a esa verdad. Hay que pagar un precio. Aquello que le ocurrió a Jesús cuando Poncio Pilato le pregunta que para qué ha venido. Y él le dice, yo he venido para ser testigo de la verdad. Y Poncio Pilato, que si algo sabía era manejarse entre los deseos políticos de unos y de otros, dice, ¿y qué es la verdad? Y Jesús entregó la vida por ser fiel a la verdad, porque solo la verdad nos hace libres. Por una parte, vive tú de forma coherente, lucha por ser fiel a la luz de la verdad que ilumina tu vida. Por otra parte, tendremos que defender las fuentes de donde nace esa verdad. Y esas fuentes son dos. Por una parte, la ley natural, la naturaleza que nos hace nacer como hombres o como mujeres, aunque ahora la ideología de género quiere borrar esa huella de Dios impresa en la naturaleza humana. ¿Somos hombres o somos mujeres? Nacemos con un sexo determinado, que habrá personas que sientan que su cuerpo no va con lo que ellos experimentan. De toda la vida han existido personas que sufren desgraciadamente este problema y tendrán que ser acogidas, acompañadas desde la psicología, la psiquiatría, la caridad, el amor, la ayuda de su familia, pero habrá que partir de la base de la verdad y decirles, oiga, usted tiene una enfermedad, o usted sufre un trastorno, o usted tiene un problema porque no se identifica bien, habrá que ir a ayudarle. Esto hoy en día no se puede hacer. Si lo haces en España te persiguen, porque hay una ley aprobada por Cifuentes, la antigua presidenta de la Comunidad de Madrid, donde se persigue a aquellas personas que ayudan a adultos que quieren, por ejemplo, integrar en su vida la atracción hacia el mismo sexo y luchar contra ella para poder vivir como su fe y sus creencias le dicen. Vivimos en una sociedad difícil. Por una parte, la luz de la ley natural. Por otra parte, la luz de la ley revelada por Dios en la Sagrada Escritura, que nos ayudará, por tanto, a encontrar el camino de la verdad, a iluminar a los nuestros, para reconstruir este mundo en el que vivimos, de manera que se aprueben leyes, que sean leyes que promuevan el bien común de la sociedad, que promuevan la justicia, que promuevan la verdad que nos hace libres. De toda la vida han existido pecados, han existido comportamientos que no son comportamientos naturales, pero siempre se ha dicho que esos comportamientos iban contra natura, que había que perdonar al pecador, pero que había que tener tolerancia cero con el pecado. Se ha cambiado todo. Ahora todo está permitido, ya no existe el bien y el mal. Ahora se tiene derecho a hacer lo que uno quiera, pero eso te hace daño, te esclaviza, es una enfermedad que padeces y lo peor es que no eres consciente. Y como uno no es consciente, no puede pedir y buscar la sanación. Solo la luz de la verdad que es Cristo sana e ilumina. Nosotros hemos conocido y disfrutamos de esa luz. Seamos testimonio y ejemplo, por una parte, por la integridad de nuestras costumbres, por otra parte, por la caridad que nos mueve a acoger, pero también a llevar a la verdad, que es Cristo. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.